Ahí está entrando de vuelta el... Ahí estoy. No, no, siempre estuve. Sí, ya sé. Lo que no, ¿Qué le haces para esta luz? Pero ¿dónde me encuentro? muy bien. Saludos a Daniel, a Estela, a Roberto, Roberto Osorio, que antes apareció con imagen y lo sacó. A Sandra, a la familia Barcodrager, a Eduardo, bueno, a Daniel ya saludé, a Jorge, a Luis Simón, a Aarón y a mis padres. A todos un abrazo grande. Momento, que tengo que hacer alguna maniobra acá. Mira, cerrado. Muy bien. Estela, ayúdame. Le pido a Roberto, Estela, Roberto Osorio, Sandra y Estela, si pueden presentarse, así Ay, se. Uy, ahí entró Enosh, con dos O, Enosh. Estela, contame un poquito quién sos para ubicarte y es un gusto a todos que estén, así que bienvenidos. Habilita tu micrófono, Estela. Y si podés, Ah, Roberto sí, también, Enosh también, Sandra también, o escriben y me cuentan de dónde son, ¿sí? Gracias, Estela, vamos. bueno, yo soy de Estela, que soy de Quilmes. Este, ya la vez pasada pude entrar y la semana pasada no, no sé por qué. Pero bueno, tengo mucho interés en aprender realmente. Buenísimo. Estela de Quilmes, Argentina. Sí. Bienvenida, Estela. Enosh, Roberto Osorio y Sandra, si pueden contar. Esperen, si no, es muy fácil prender el micrófono. Si ven que les cuesta ahora, me lo hacen después o me lo escriben acá, que lo estoy yo con algún error. Acá está. Ahí está. Bueno, Enosh, ayúdame, ahí hola, está, hola. ¿viste? Hola, Sí, Enosh, contame. hola, soy de México, de la Ciudad de México, de la comunidad de Álamos. Espectacular, Enosh, Sí, espectacular. Un sí, lujo. Después escribime tu celular o yo escribo un celular aquí y ustedes me mandan un WhatsApp, como prefieran. Yo voy a escribir un celular aquí en un minuto. ¿Estás enfocando algo sí, que sí. parece una Sí, ya lo tengo, ya sábana se o lo había dado. algo? ¿Qué? Sí, no, 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 es que no puedo cambiarle aquí. Bueno, bueno, está Pero bien. bueno, Ahora, sí. bien, de la Ciudad de México, Ah, ya. espectacular. Y espera que me fijo ahora, que no lo sé de memoria y lo debiera saber, pero no me lo acuerdo. Entonces, sí, como no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, fue cuando fue a San Miguel de Allende, Sí, Guanajuato. sí, sí. Nos conocemos de San Miguel de Allende. Espectacular, Sí, espectacular. exacto, exacto. Bien, y de Álamos sí sé, sé a lo que te referís, una sinagoga en México. Les pido que me manden un Exacto. WhatsApp aquí, que ya. Espectacular. Sandra, bueno, no importa. Buenísimo, Sandra. Un lujo de Ciudad de México. El doctor Alberto Villamar, también. Alberto, un lujo. Y ahí puse mi teléfono en el chat. Así que anótenlo y el compromiso es mandarme un. A ver si está bien.
2819-8231, 54911. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Alberto, ayúdame de dónde, que te conozco, pero ayúdame también. Y bueno, dar la bienvenida a Iris, a Miriam y a todos los que se van sumando. Alberto, contame un poquito de dónde y ya empiezo directo. Buenas tardes, Rafa, de Ciudad de México. Estamos ahorita ubicados en la Ciudad de México. Todo el gusto de estar platicando con usted, con todos los participantes. Es un honor tener la invitación de parte suya y pues con todas las ganas de querer Bien, aprender aún más de la sabiduría judía. Alberto, bienvenido. ¿Estuviste en San Miguel Allende o me conociste en Ciudad de México? No, yo tuve la oportunidad por vía electrónica, por medio de Face, y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocerle. Ya me habían hablado de usted, había tenido Bien. maravillosas referencias suyas. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Mándenme todos un WhatsApp, por favor, al WhatsApp que mandé ahí. Y la idea es que se sumen, sin duda, y que puedan después suscribirse y apoyar y estar en forma mucho más clara. Momento que acá voy a hacer algo que la vez pasada me olvidé. Anclaje. Acá está. ¿Todos me están viendo a mí solo o cada uno ve el recuadro que quiere? Yo veo Hola, bien, usted solo. Yo lo veo bien a pero usted solo. papá, mamá, ¿ven cuadritos o me ven a mí solo? Yo tengo vista de galería porque quiero verlos en galería. Genial, genial. Yo tengo la vista. Cada uno elige. Fantástico, fantástico. Yo Bueno, estoy con a galería. todos muy buenas noches. Buenas noches. Realmente es... no, le mandé solo. Ahora entendí, ahora entendí. Momento que hago una cosa más. Que lo mandé a Sandra nada más y no a todos. Y ese es mi error. Esperen un poquito. Va para Alberto esto. No, no. Bueno. Un momentito. Me esperan un minuto. Que copio un número y le pido que me manden el WhatsApp ahí. Ahí está. A todos. Fantástico. Me mandan un WhatsApp a mí, ahí Alberto también, yo después voy a copiar tu número y rescatarlo antes cuando termine la clase. Pero por favor, mándenme un WhatsApp ahí. Muy bien. Bueno, y a todos muy buenas noches, agradecerles muchísimo que estamos este martes. La idea es siempre seguir los martes, después veremos cómo vamos actualizando horarios, pero por las próximas 2 semanas, yo voy a, si lo revierto y si veo la forma de dar vuelta a esto, tal vez una semana sí pueda brindar la clase, otra semana no. Va a haber una diferencia de horas muy importante. Con Argentina, con Perú, con Colombia es mucho más grande. Sí, Oscar, lo sé. Así que en principio, si no aviso lo contrario, las próximas 2 semanas me brindo y les brindo vacaciones para retomar, pero puede ser que yo lo anuncie y cambie esto. Mándenme, por favor, bueno, después los copio, después los miro. Por favor, mándenme a mí un WhatsApp. Y muy seguramente el martes 7 de enero retomo las clases. El martes 7 de enero, muy seguramente, retomo las clases, ¿sí? Muy bien.
el tema de hoy es, y de vuelta, nunca quiero equivocarme con cuál es el tema y como lo voy a leer ahora exacto, Hanukkah, el milagro de la luz, ¿qué luz? ¿Sí? ¿Qué luz? Hanukkah no es esta semana, empieza la semana entrante, pero un poco para prepararnos y otro poco porque personalmente no vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Israel y la diferencia de horario de 5 horas hace que sea compleja la clase. Puede ser que cambiemos el horario, que es una posibilidad muy importante, que el horario sea 5 de la tarde, donde algunos puedan, algunos no, pero es muy al mediodía de México. Déjenme que organice. En principio, hasta el 7 de enero les doy y me doy vacaciones, pudiendo revertir esto. Como la semana que viene no voy a estar y probablemente no esté la clase. Y por otra parte, estamos ya cerca de Hanukkah. Hanukkah empieza en este caso el 25 de diciembre, miércoles 25 de diciembre a la noche. Vuelvo a una obviedad, Hanukkah comienza el jueves 26 de diciembre. Pero como la tradición judía el jueves comienza el miércoles al anochecer, la primer vela la encendemos el miércoles a la noche. Está bien de Hanukkah. Todavía faltaría la semana que viene, pero por muchos motivos, para prepararnos por Hanukkah y para poder de alguna forma explicar o hablar de Hanukkah, vale la pena hablarlo hoy. No voy a hablar de cómo encendemos las velas y de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, simplemente recordar, esto es muy simple y muy elemental y cualquier búsqueda en YouTube en 5 segundos le va a explicar cómo se encienden las velas. Básicamente cada día agregamos una vela más. El primer día encendemos un shamash, que es una vela de servicio, y la vela del primer día, el segundo día un shamash, que es la vela de servicio, se van consumiendo esas velas, o ese aceite, o eso lo que fuera. La segunda vela de Hanukkah y la del primero. El tercer día, el shamash, la vela de servicio, que cada vez se va consumiendo, que es otra vela u otro aceite. La tercera vela, la primera y la segunda. La cuarta, la 1, la 2 y la 3. La quinta, la 1, la 2, la 3 y la 4. De forma tal, ayer hablaba con mi papá y me confundí, no hace falta 49 velas, sino 44 velas, que es lo que da la ecuación de necesito 2 el primer día, 3 el segundo día, 4 el tercer día. ¿Por qué siempre una vela más que los días de la semana? Porque hay una vela que es el shamash con la cual enciendo. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, dónde se pone, eso lo miran en un tutorial y está todo bien. El Talmud va a discutir en qué orden. Fabián, Sí. en el Aish latino te lo explica muy bien. Está bien, sí, cualquier sitio. No hace falta. Cualquier, pero vale. Cualquier tutorial, cualquiera, de cualquier comunidad, de cualquier corriente, explica el sentido de la vela de Hanukkah. Primero una disquisición muy chiquitita y que puede ser poco importante. Me van a ayudar porque mi memoria falla. Las palabras acentuadas en la última sílaba, como canción, ¿son graves o agudas? Ayúdenme, no me acuerdo. Aguda. Agudas, gracias, Estela. Aguda. Gracias, aguda, no me acordaba. En hebreo originalmente, como debiera ser hablado, es un idioma que todas las palabras terminan y son agudas, salvo excepciones. Supongo que el yiddish también, pero el hebreo hablado originalmente, supongo, dije, no lo sé, es agudo. Pero sin embargo, por un tema de cómo se fue cambiando el idioma, uno dice Moshe y es Moshe. Y uno dice Hana y es Haná. Uno dice Java y es Javá. Y todas las palabras en hebreo debieran ser agudas, originalmente. ¿Está bien? Hoy en día el hebreo hablado y el
cambio y la adaptación a muchos hebreos y muchas historias, igual que el yiddish, que hay varias formas de hablar el yiddish, más allá de que el yiddish en Estados Unidos está llena de palabras en inglés, y el yiddish en Argentina está lleno de palabras en español, y no hay un yiddish más puro que el otro. Los dos son yiddish. Uno es un yiddish norteamericanizado y el otro es un yiddish argentinizado. Son yiddish, ¿está bien? Son yiddish. Cuando en hebreo decimos Hanukkah, no es Hanukkah. La palabra correcta debería ser Hanukkah, con acento otra vez aguda. Hanukkah, no importa si está acentuada o no, o la regla de acentuación, porque en este caso es una palabra que no es el español, que está fonetizada o traducida al español. Así que no importa si tiene tilde o no tiene tilde. En esa no entro. En Hanukkah. Entonces, ¿cómo se enciende? ¿De qué orden? ¿De qué forma? Hay una discusión en el Talmud, es muy interesante el Talmud, porque originalmente uno dice, ¿cómo encendía las velas de Hanukkah? Etcétera. Y el Talmud habla de que al principio cada persona encendía una vela por día. El primer día una vela, el segundo día una vela, el tercer día una vela, el cuarto día una vela. Y depende cuántas personas había en la familia, cuántas velas se prendían. Si en mi familia somos 6, se prenden 6 velas el primer día, 6 velas el segundo día, 6 velas el tercer día, 6 velas el octavo día. Hay otra, y después ya empiezan en discusiones diferentes que algunas no son tan fáciles de entender. Hillel dice que cada día subimos la cantidad de velas y Shammai dice que cada día disminuimos la cantidad de velas. 8, 7, 6, 5, 4, como cuando se despega un cohete, dice Shammai, de acuerdo a un criterio muy lógico, e Hillel, el sabio que de alguna forma enfrentaba ideológicamente en dos escuelas y dos personas de un conocimiento profundo, absoluto, serio ambos, respetuoso ambos, no era uno más rígido que el otro, eso es un mito, eran diferentes. Después aparece la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que no es lo que dice Hillel y lo que dice Shammai, sino lo que dicen los seguidores de Hillel y los seguidores de Shammai. Y hay una discusión, Hillel dice cada día empiezo con 1 y termino con 8, y Shammai dice empiezo con 8 y termino con 1. Hoy en día hacemos en la mayor parte de los casos como dice Hillel y no como dice Shammai, y no al revés. ¿Está bien? Hay muchos casos que hacemos como Shammai también. Vinculado a esto de Hillel y Shammai y vinculado al objetivo de sabiduría judía, es muy importante entender que no hay uno correcto y un incorrecto. Que Hillel era correcto y Shammai era correcto. Que cuando hay que definir una postura legal, se opta por A o por B, por los motivos que fueran o que fuesen, por los intereses que fueran o que fuesen. Pero no es Hillel que tiene razón o Shammai que tiene razón. No solo eso, Hillel y Shammai, que esto nunca lo expliqué desde que empezamos, hay una época que va aproximadamente del menos 150 hasta el 20 o 30 de la era común, que se llama, hasta el 0 aproximadamente, que se llama la época de la Zugot. La época de la Zugot es la época de las parejas. Zug en hebreo es pareja. Pareja. ¿Sí? Una pareja. Pero una pareja no necesariamente, y no hablo ni a favor ni en contra de la homosexualidad o heterosexualidad, sino que una pareja no es necesariamente una pareja amorosa de pareja como un proyecto de familia o una relación sexual. Pareja también se refiere en la tradición judía a dos tipos que estudian, a dos personas que construyen una empresa, a dos personas que dirigen algo. Las Zugot eran dos personas en esa época, y siempre lo fueron, las 5 Zugot que hubo, eran hombres. Uno era el presidente del tribunal rabínico más importante, y el otro era el presidente de la academia de estudios más importante. Aparecen en Pirkei Avot, en el Tratado de Principios, uno de los tratados de la Mishnah, el Tratado de los Padres, Tratado de los Principios, aparece toda la lista de estas Zugot, de estas parejas,
Y lo interesante es que al final, la última pareja era Shemaya y Aftalión. ¿Por qué Aftalión desaparece? Porque opinaba lo mismo que Shemaya, que Shammai. Se necesitaba, es interesantísimo, en un mundo, Estados Unidos lleno de grieta, Israel lleno de grieta, Perú lleno de grieta, México lleno de grieta, Argentina lleno de grieta, donde la intolerancia es tal que el que opina o vota diferente que yo es un idiota, un estúpido, un discapacitado o un corrupto. No importa de qué lado me ponga de la grieta, por favor, un intolerante, un fascista, un ladrón, no importa los epítetos que pongamos, que son infinitos y cada uno en su país va a poner muchos más. Unos un poco más fundamentados, otros no, pero hay que entender que cuando alguien gana con el 56 contra el 45, el 53 contra el 47, gana. Pero esto no da derecho a desmerecer al que opinó diferente, porque la enormísima mayoría de los que votan al que gana y al que pierda lo hacen de buena fe, no lo hacen para ser nombrados ministros o tener beneficios económicos. La enorme, el 99% no los tenemos. Algunos sí, alguna vez estamos enganchados en algún beneficio, pero es irrelevante el porcentaje de un lado y de otro. La tradición judía exige que los dos piensen diferente. Porque si Shemaya y Aftalión opinaban igual, afuera Aftalión. No me sirve que opinemos lo mismo. Una Corte Suprema tiene que tener sobre temas claves opiniones disímiles. Si no, no es una Corte Suprema justa. Voy a dar un ejemplo. Si sobre temas, para poner en Argentina, que no es un tema que hoy se discuta, porque es ley y no es un tema discutible, pero en Estados Unidos es un tema variable constantemente, el tema del aborto, sin entrar a analizarlo. Si 5 opinan en contra o 7 y 0 a favor, no tiene sentido. Si 7 opinan a favor y 0 en contra, no tiene sentido. ¿Cuál es la discusión, especialmente en Estados Unidos? 4-3, 3-2 por 1, pero tiene que haber en cualquier tema la posibilidad, el derecho, la necesidad que se opine una opinión diferente, aunque no gane. Por eso en los fallos, en los fallos colectivos de los cuerpos colectivos de justicia en la Argentina o en el mundo está el fallo en disidencia. El fallo en disidencia es el juez que opinando lo mismo u opinando lo contrario, tiene capacidad de argumentar, porque el fallo en disidencia puede ser llegando a la misma conclusión, o a algunas conclusiones sí, a otras no, o a ninguna. Por eso es que cuando hay un fallo de Cámara, que son 3 jueces, la Suprema Corte, etc., normalmente no es unánime y está fantástico la no unanimidad. Entonces, el contrario, la pareja de Shama y Aftalión desaparece y aparece Hillel. ¿Sí? ¿Qué opinan? Y los dos son válidos, los dos son judíos, los dos son honestos, los dos son profundos, los dos son palabras de Dios viviente, los dos reciben la misma revelación. Después la tradición judía, por diferentes motivos, mayoritariamente eligió el camino de la escuela de Hillel y no de la escuela de Shammai. Porque alguno gana y alguno pierde, nada más, por los motivos que fueran. Hanukkah. Hanukkah, el milagro de la luz. En la historia de Hanukkah, y sobre esto sí hablé más de una vez, pero me parece necesario, imprescindible, volver a explicar. Y yo pregunto, ¿qué se celebra en Hanukkah? A un chico de cualquier escuela judía, en cualquier lado. Si le pregunto a un adulto que no sea un académico judío, ¿qué se celebra en Hanukkah? La respuesta que voy a recibir va a ser la del milagro de la multiplicación del aceite, que el aceite que tenía que durar un día, duró 8 días. Voy a hacer un resumen histórico de un hecho comprobable y absolutamente histórico. Comprobable y absolutamente histórico.
el pueblo judío en el año menos 333, ese es el año que se pone para acordarse de memoria, pero creo que fue el menos 335, el mundo helenista, de acuerdo al mito del Talmud, probablemente nunca haya ocurrido, Alejandro Magno entra a Jerusalén. Si no fue Alejandro Magno, fue un general de Alejandro Magno, no cambia la historia. Los helenistas entran a Jerusalén y de alguna forma empiezan a dominar políticamente y culturalmente la zona. La tradición judía, que es una de las pocas tradiciones que al chocar con el helenismo y al chocar con la cultura romana, cambia, y con la cultura babilónica previamente, cambia radicalmente el judaísmo, pero continúa siendo judío, no desaparece. Lo que hoy llamamos globalización o colonización, que es hacer desaparecer el idioma, la religión, las culturas, los alimentos de los quilmes, para dar un ejemplo argentino, que era un grupo de un pueblo originario que vivía en la provincia de Tucumán y que los españoles, mediante un sistema bastante perverso, hicieron desaparecer, como tantos otros pueblos, era una costumbre muy común en la antigüedad, desaparecieron. El pueblo, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal, está mal, pero desaparecieron. Y los judíos en estos choques ante culturas inmensas, el judaísmo fue cambiando y generando respuestas, pero el judaísmo sigue existiendo y siguió existiendo siempre. Luego del choque con la cultura helenista, muchos judíos se helenizaron porque el gimnasio, el estudio, las olimpiadas, la filosofía, el poder, lo que fuera, era atractivo. Y un montón de judíos se volvieron a cerrar en su tradición, no permitiendo esa asimilación. Otra vez no estoy tomando partido, fue lo que ocurrió y es natural que esto ocurra. En el año menos 165 aproximadamente, ocurre un fenómeno difícil de entender históricamente, que hasta ahora nadie puede explicar el porqué. El antisemitismo, como lo conocemos hoy, no existía en el menos 165. No existía. Y de golpe había un concepto muy importante, que era los templos eran sagrados, no importa si yo creía en ese Dios o no, y no se saqueaban. Y hay un rey que, de acuerdo al libro de los Macabeos, Antíoco Epifanes, ordena saquear el templo y ordena hacer algo que los griegos no quisieron, que es obligar a impurificar el templo haciendo sacrificios y a dioses ajenos a lo que el templo de Jerusalén estaba dedicado. Esto es lo que el libro de Macabeos cuenta. Como fruto de esto ocurrido por Antíoco Epifanes, parte del pueblo empieza a rebelarse, no tanto contra los helenistas, sino contra los judíos que se habían helenizado. Y empieza una revuelta militar que empieza primero por grupos muy pequeños, va tomando un poder muy grande, hasta que al final logran entrar a Jerusalén. Esto históricamente está demostrado. Así como Salomón no está demostrado su existencia, y hay cosas en la historia judía que son muy difíciles de demostrar, como la historia cristiana, la historia musulmana. Esto es un hecho histórico, comprobable, con monumentos, con documentos, con monedas, con escritos. El libro de Macabeos se escribe, probablemente el primer libro de Macabeos, 3 o 5 años después de la revuelta de los Macabeos, con lo cual es totalmente contemporáneo. Y la narrativa del libro de Macabeos es altamente creíble. Lo único que no cierra en el libro de Macabeos es por qué Antíoco Epifanes, que fue un buen rey, decide profanar un templo. No era algo que los griegos hacían. Es algo, hay un historiador judío, Cherikover, que lo que va a decir, pero no hay dónde fundarlo lo que dice Cherikover. Es una teoría que él no encuentra documentos para fundar, que en realidad Antíoco Epifanes profana el templo porque el pueblo judío se había levantado, y no que el pueblo judío se levantó en armas porque él profanó el templo.
porque si no, Cheríkover no le encuentra razón alguna, que era un estudioso del helenismo y de los griegos. Sea como sea, ocurrido esto en el año menos 165 de la era común, hace 2290 años, 2290 años, esta guerra de guerrillas va tomando poder, entran a Jerusalén. En el libro de Macabeos 1 y en el libro de Macabeos 2 no aparece ningún milagro de ningún aceite. Ningún milagro de ningún aceite. Voy a ser más contundente. En el concepto de milagro que tenemos la mayoría en Occidente, en el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2 no ocurre ningún milagro. Punto. Ahora, si yo pregunto a un chico de escuela, si yo pregunto a la mayoría de nosotros, y los rabinos muchas veces predicamos, ¿qué es lo que celebramos en Hanukkah? Que el aceite kasher, es decir, puro, que estaba con el sello, que debía mantener una luz, que debía quedar prendida siempre, cuando entraron los macabeos, vieron que quedaba solo aceite para un día. Y como producir el aceite tarda 7, se iba a apagar esa luz que se llama el Ner Tamid, la luz perpetua, se iba a apagar ese fuego perpetuo e iba a ser una desgracia, porque este fuego perpetuo había sido prendido por Dios en el Mishkan y toda una historia. Entonces, ¿cuál es el milagro? Que esa luz que había puesto aceite de oliva o el aceite que fuera para durar 24 horas, duró 24 por 7. Hagan la cuenta ustedes, creo que son 144 horas. Duró 148 horas. O 144, disculpen el error. Ese es lo que... Ahora, ¿de dónde viene esta historia? Que los morim del Zule, el Lehrer de mi papá cuando estudió en Yiddish o con Eduardo, que en el lugar de izquierda, de derecha, laicos, comunistas, no importa, es la historia que se contaba. ¿De dónde viene esto? ¿Alguien la inventó? Puede ser que alguien la inventó, pero no es que la inventó un maestro y empezó a repetir pavadas sin fundamento. Esto aparece en el Talmud. Y el Talmud es el libro judío por excelencia que conforma el judaísmo rabínico, que conforma a los judíos ateos, laicos, de izquierda, comunistas, socialistas, reformistas o conservadores. Los judíos no somos un judaísmo bíblico. El Tanaj, la Biblia es las raíces, que sin duda tenemos los cimientos, pero el edificio es el Talmud. Y como en el Talmud aparece esta narración, nuestros maestros le enseñaron a sus maestros, y le enseñaron a sus maestros, y llegó a nosotros el cuento, la historia, el mito de que el aceite de un día duró 8. Ahora voy al segundo ejemplo. Esta historia de la multiplicación de algo ocurre en todas las culturas y las fábulas y el folclore de todos los pueblos. Que el bueno, porque respetó algo, de golpe se hizo rico, y en el mundo cristiano, y siempre cito a Chávez, que multiplicó penes y pases, porque se confundió de peces y panes, en alguno de los discursos que hablaba horas. De acuerdo a la narrativa cristiana, Jesús multiplicó peces y panes. Multiplicar peces y panes, o multiplicar un frasquito de aceite de oliva, o hacer que el aceite de oliva, o el aceite, cualquiera fuera, de ricino, de lo que quieran, que tenía que durar 24 horas, duró 24 por 7, 148 horas, ese aceite, eso es un milagro de multiplicación de algo. Alguien va a decir, sí, pero ¿cómo? En realidad, y está bueno, muchos judíos dicen, ¿cómo Jesús pudo caminar sobre las aguas? Digo, desde el punto de vista de la física y la química, es tan absurdo como suponer que un aceite de 24 horas dure 144. Es el mismo tipo de milagro. Tiene que ver, o absurdo o creíble, no importa. Alguien me va a decir, es un tema de fe, no agreda. Fantástico, todas valen.
pero se refiere a un milagro contra natura. Entonces, de acuerdo al Talmud, ¿qué ocurrió con los macabeos? ¿Qué valoramos de los macabeos? ¿Qué celebramos de los macabeos? Que un pan duró 8 panes, que un pez duró 8 peces, que un aceite duró 8 aceites. Eso celebramos. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Dios puede multiplicar peces, panes o aceites? Y claro que sí. Si Dios me creó a mí, si Dios hizo el mundo, si Dios puede todo, ¿cómo Dios no va a poder hacer en vez de un huevo frito, 8 huevos fritos? No tiene, quien puede más, quien puede menos. Tú un segundito, Miriam. Espera. Dame 5 o 10 minutos más y anotate la pregunta y vale. Eso es el milagro que dice el Talmud. Hasta ahí va todo bien. Y está bien que nuestros maestros, el maestro de mis maestros y el maestro, lo cite porque lo dice el Talmud en el Tratado de Shabbat. ¿Qué es lo curioso? Por eso es el milagro de la luz. Por eso se llama Hag Aurim Sameach, fiesta de las luminarias. Feliz porque celebramos la luminaria. Desde algún punto de vista, a mi entender primitivo y simple, pero vale que alguien no lo entienda así, o no lo comparta, o piense diferente. Fiesta de las luminarias no se refiere a que una lamparita consumo mucho, pero cuando pago la factura pago 1/8 de la luz. ¿Sí? Se refiere a la factura de la luz, el pago mensual de lo que tengo que pagar por usar luz eléctrica, que en todos nuestros países pagamos. Se refiere a otra cosa. ¿Qué simboliza la luz? Y ahora voy a lo que hablé del libro de Han. La primera versión, la que históricamente es cierta y relevante porque fue escrita 5 años después de la rebelión de los macabeos, con documentos de la época de los macabeos. Lo que el Talmud cuenta de los macabeos fue contado 400 o 500 años después de los macabeos. ¿Eso le quita importancia a la historia del milagro del aceite? No, pero hay que entender que históricamente fue escrito 400 años después del hecho. El otro fue escrito 5 años después del hecho. Eso ya le da un porcentaje de veracidad mucho más alto. Yo puedo decir algo totalmente subjetivo y discutible sobre la final de Argentina-Francia del Mundial, que fue la mejor final de la historia de los mundiales, que aparte ganamos, pero si hubiéramos perdido era la mejor final. Mi opinión es subjetiva, mi opinión es discutible, pero mi nena de 3 años y medio lo que va a contar es lo que escuchó que le dijeron. Y dentro de 100 años van a escuchar lo que escucharon que le dijeron que les pareció de Pelé, de Maradona, de Messi, de Beckenbauer, o de Ronaldo, o de Di Stéfano. En cambio, yo alguno de esos lo vi, de otros opino por lo que me cuentan que fue. No es lo mismo. Mi opinión sobre lo que vi, sobre lo que viví, es subjetiva, es discutible, pero la vi y la viví. En cambio, cuando escribo, pero esto ocurre siempre, sobre lo que ocurrió 400 años después, y tiene un nivel de historicidad diferente. La pregunta, y después voy a lo del milagro de la luz de vuelta, es ¿por qué? ¿Qué es lo que cuenta el libro Macabeos 1 y 2? Invito a que los lean. Son muy entretenidos, son bastante breves, es muy simple de leer. Está en cualquier Biblia que incluya Biblia cristiana, que incluya el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en la Biblia cristiana entran los libros de Macabeos 1 y 2 como libros canónicos. En el Tanaj, en la Biblia hebrea, no entran. Ahora voy a explicar por qué. Una de las posibilidades, por qué, no es que yo tengo la respuesta absoluta. El libro de Macabeos 1 y 2 lo que relata es una guerra. Lo que relata son tratados internacionales que los macabeos tenían con Esparta y con Roma para enfrentar a Grecia. Lo que habla es de una realidad política, económica y social. Los judíos no entramos a Jerusalén a los 10 minutos porque no teníamos ni las armas, ni la economía, ni el apoyo político. Tuvimos que buscar pactos, acuerdos, e ir ganando una guerra de a poco para poder tomar la capital.
cualquier realidad, cualquier coincidencia con lo que ocurre hoy en día es absoluta, no es una casualidad. ¿Cuál es el mérito de los macabeos? Haber sido pocos, haber tenido fe, haberse levantado contra los griegos y haber llevado que correcto, hay algunos cánones cristianos que sí, algún canon que no. Pero es interesante, ¿por qué no? El libro de Macabeos 1 y 2 son libros totalmente judíos. Claro, no se incluyen porque los consideran romanistas. Gracias por toda la aclaración, Ricardo. Ahora es interesante porque es romanista. El libro Macabeos 1 y 2 se sabe que el original estuvo escrito en hebreo. No se lo encuentra, hay textos en griego, igual que los evangelios que se suponen escritos en hebreo, pero hay muchos libros que no se encuentra el original en hebreo, sino en griego. Es un problema de encontrar el original y algunos se saben qué idioma se escribió originalmente por una estructura lingüística que yo repito lo que me explicaron, pero no soy lingüista ni tengo capacidad de explicarlo. El libro Macabeos 1 y 2 relata algo humano, real. El pueblo judío después del año 70 y después del año 135 sufrió el peor golpe en su historia. El peor golpe en toda su historia en el año 135 cuando cae la rebelión de Bar Kokhba. Porque no había futuro, porque estábamos sometidos por empobrecimiento, porque Dios nos había abandonado desde el concepto judío, porque estábamos en una diáspora real aún estando en Israel y porque no se veía un futuro de subsistencia y de existencia. Sí, señor. Y en ese momento, lo que los rabinos no quisieron, especialmente entre el 70 y el 135 de la era común, pero especialmente después del 135, es convocar al pueblo judío a la rebelión. Y el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2 es un manual de cómo rebelarme. El libro de Esther, con la historia de Purim, habla de cómo una mujer con su sensualidad y su inteligencia logra salvar a un pueblo judío, pero no hay un levantamiento militar. Eso sí, pero convocar a un levantamiento militar no sirve, porque esos levantamientos militares lo que traían eran más muerte, más pobreza y más daño. Entonces los sabios cuando tienen que elegir, y acá va por qué está canonizado, por qué no está canonizado, cuando tienen que elegir qué libros entran en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y cuáles no, y después el mundo cristiano por un tema de seguir cierto canon o cierto otro canon. Canon son qué libros van adentro y cuáles son apócrifos. Apócrifos es el que no entra en el canon, por definición. Deciden que el libro de Macabeos 1 y el libro de Macabeos 2, como el libro de Tobías, como el libro de Judith, 4 libros totalmente judíos, indiscutiblemente judíos, no entren en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que los judíos celebremos que Dios multiplicó el aceite a que celebremos que podemos, con nuestra fuerza y nuestras manos, cambiar nuestro destino. Ahora, lo que digo es terrible. No, porque hay épocas donde es viable que esto ocurra y épocas donde era mucho más sano hacernos creer en el milagro que esto ocurra. Hay momentos y momentos, necesidades y necesidades. Los dos relatos son válidos, los dos relatos son judíos. Ahora, el libro de Macabeos 1 y 2, como no están en el Tanaj, en la Biblia hebrea, y no están en algunos cánones que recién Ricardo y otros me escribían y escribían para todos, que tiene que ver con un canon que sigue cierta tradición romana, entonces no entra o protestante o cristiana o la Reina Valera o lo que fuera. ¿Quién conservó el libro de Macabeos 1 y 2? Uno de los textos más antiguos conservados de Macabeos 1 y 2 está en los coptos, en los cristianos coptos en Egipto. Si hubiese sido por el mundo judío, difícilmente se hubiese conservado ese libro. Pero se sabe la historia, la época, y en el canon, en algunos cánones cristianos, sí están. Cuando el mundo judío, después de 1850, empieza un proceso que nosotros llamamos el sionismo político, y empiezan las aliot, es decir, las olas migratorias a Israel,
porque hay trenes, porque hay barcos, porque cambia la política, porque surgen los movimientos nacionales en Europa, como la unificación alemana, la unificación italiana, porque resurge un antisemitismo a fin del siglo XIX muy duro, por un montón de motivos. Por un montón de motivos, el pueblo judío comienza muy de a poquito, no a volver a la tierra de Israel, porque siempre hubo judíos en Israel, pero eran pocos, a entender el concepto de tener que crear un hogar nacional, un Estado, un algo al principio y después un Estado, sin duda. Cuando aparece esto, es necesario volver a leer lo de Hanukkah, porque yo no quiero celebrar el milagro de que el misil no me pegó en el edificio, total fue al mar porque los otros son burros y no lo supieron disparar. Yo necesito defenderme y yo necesito crear la cúpula de hierro e invertir decenas de miles de millones de dólares para que los israelíes, no los judíos, los israelíes, no muramos de a decenas de miles por día. Que cantidad de misiles que se fueron tirados de Gaza o del norte del Líbano o de los hutíes, si no los hubiera frenado en la cúpula de hierro, en Israel habría centenares de miles de muertos y millones de heridos. Lo que lo frena es una cúpula. Ahora, si yo espero que ocurra un milagro y que los hutíes son todos idiotas y tontos y se equivocan a donde tiran el misil, estoy subestimando al otro. El otro sabe a dónde lo tira, a veces acierta, a veces no acierta. El otro sabe, yo tengo que defenderme. Y el siglo XX marca una relectura de Hanukkah. Y no es que inventa el libro de Macabeos, el libro de Macabeos es la causa original de Hanukkah. Pero hoy en día, como seres humanos, tenemos que entender que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que los verdaderos milagros no tienen que ver con aprobar un examen sin estudiar, con curarme de un cáncer sin ir a un oncólogo, a un psicólogo, a un rabino, a un psiquiatra, sin hacer gimnasia, sin dedicarme a una vida sana, porque eso no ocurre. Necesito recurrir a todos los que me van a ayudar a brindar salud de muchas formas para mejorarme. Yo no tengo fe, entonces me voy a curar. No, tengo fe, por lo tanto actúo en consecuencia de esa fe y cambio mi dieta, voy al oncólogo, dejo de hacer cosas, empiezo a hacer otras, busco apoyo espiritual, busco apoyo psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso me va a hacer vivir mejor el tiempo que viva, como viva. Ahora, ¿la fe mueve montañas? Claro que mueve montañas. La fe, en el caso de los macabeos, logró ganarle a un imperio. La fe creó el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel no lo creó la fe. El Estado de Israel lo creó el levantamiento del gueto de Varsovia, los levantamientos en los campos, los levantamientos en todos los guetos, los centenares de miles de judíos que sin entender cómo, cuándo y para qué iban a vivir Israel desde 1880 hasta 1948, los 6 millones de judíos asesinados, los caídos en Sal. Ahora es un milagro. Claro que es un milagro, porque es realmente difícil de entender. Es un milagro lo que hizo Walt Disney. Pero Walt Disney no creó un milagro, creó realidades con Disney World y con las producciones y con las películas. Pero la fe, el proyecto, el sentir que vale la pena, el entregar algo, ese es el verdadero milagro. De vuelta, son dos relatos totalmente válidos. Juan, no. No, a ver, espera, déjame ahora volver. Y voy a lo de la luz. ¿Cuál es el milagro de la luz? Uno de los cuentos más lindos y que es absolutamente profundo es que para eliminar la oscuridad alcanza la luz mínima, la luz más absurda, más chiquita, para los que alguna vez estuvimos en la oscuridad más absoluta, porque navegamos, porque anduvimos en bicicleta, porque fuimos a un lugar donde no había ninguna ciudad cerca, y uno entiende lo que es la oscuridad más absoluta. Cuando pasa un automóvil o cuando alguien prende un cigarrillo, arruinó la oscuridad. O iluminó. Un fósforo en el campo ilumina y rompe la oscuridad. ¿Qué es lo que vi en el milagro de la luz? Que
con muy poco, con nuestras acciones, podemos romper la oscuridad. La oscuridad es inmensa, el daño es inmenso, el odio es inmenso. Pero con nada, un poquito así, rompemos y quebramos la oscuridad y creamos la luz. Ese es el milagro de la luz de Hanukkah. También Hanukkah tiene que ver con inaugurar y también jugando con la raíz, porque originalmente no es el sentido. Hoy en día, cómo se inaugura y cómo se mejora con la educación. En hebreo, Jinuj se escribe igual que Hanukkah y es educar. La educación es la que ilumina en el medio de la oscuridad y la que elimina la oscuridad. Antes que, momento, quiero ver acá, esperen. El chat, acá está. No lo veía. Correcto, ahí me hablan. Correcto, bien, Alberto. La emuná es el árbol, bitajón es el fruto. La seguridad es el fruto de la fe. Claro, claro que sí. Gustavo, si los judíos escondimos libros, no necesariamente escondimos libros. No los guardamos. No es lo mismo esconder que no guardar. Si yo no lo enseño, si yo no lo canonizo, si para mí no es importante, no lo guardo. No es que lo tiro a propósito, es algo que no le doy valor. Y quiero ir a algo puntual sobre Hanukkah. El Talmud, la Mishnah, otra vez, la base del judaísmo rabínico, la base del judaísmo de todo el judaísmo actual, sionista, no sionista, llamado religioso, ateo, comunista, socialista, no importa. La base del judaísmo es el Talmud. El Talmud tiene 6 órdenes. En uno de esos 6 órdenes, cada orden es un tema. El orden de festividades es el segundo, Sraim Moed. Dentro de Moed aparecen Masechtot, tratados de cada una de las festividades. No aparece Hanukkah. Uy, qué casualidad. Porque no querían darle importancia a Hanukkah. Ahora, por el respeto en la antigüedad que hay al folclore, a las costumbres y a lo ocurrido, el Talmud, cuando habla acerca de con qué aceite puedo prender la vela de Shabbat y con qué aceite no, y cómo puedo y qué hago, aparece con qué aceite puedo prender la vela de Hanukkah. Y empieza a hablar de Hanukkah, hasta que después de mucho hablar, pregunta, ¿qué es Hanukkah? Lo da por obvio y cuenta el cuento este del milagro de la multiplicación de aceite. Pero en el Talmud aparece Hanukkah y en la Mishnah aparece 6 veces, 8 veces la palabra Hanukkah, porque había una necesidad de guardar la festividad de Hanukkah. Lo que hay una necesidad es de cambiar el significado. Y hoy en día, en el siglo XXI, con el establecimiento del Estado de Israel y con el cambio de criterio en la humanidad, entiendo que es mucho más válido resaltar el relato de los macabeos que el relato de lo que yo llamo el milagrito de multiplicar los panes lactales, la manteca, el asado, el sushi, el paiche o el aceite. Que es un milagro, está bien, y Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero, ¿cuál es el verdadero milagro? Es la luz, es la educación. Sí, Miriam, hace rato querías preguntar y te pasé de largo. No. Simplemente que quería acotar es esto, que en realidad en el Tanaj no es el único milagro de multiplicación de aceite, porque tenemos la historia de Elías cuando multiplica el aceite de la viuda de, no me acuerdo el pueblo ahora, Betesda, creo que era. Sí, la tsunamita, que se muere un Exactamente, que nene, le que no multiplica el tiene, que aceite. resucita. Sí, bien. Ahí, espera, Miriam. En el Tanaj, en la Biblia hebrea, hay un par de milagros contra natura que se brindan en la Biblia hebrea. Pero acá va, y alguien preguntaba algo, espera que quiero juntar, preguntaba Ricardo, esperen un poquito que miro el chat y junto a las dos respuestas que lo vi, y está buenísimo y no presté, y se me fue de la cabeza. Ah, ya está. Sí, claro que hay milagros, el cruce del mar de los juncos, lo que llamamos Mar Rojo, las 10 plagas, la caída de la maná, resucitar Elías, claro, que Elías que resucita y Eliau, aparecen milagros, pero la tradición judía y el Talmud posteriormente va a
disminuir el valor del milagro contra natura. Disminuir el valor del milagro contra natura. El milagro contra natura es hacer que la Tierra deje de rotación, traslación, etcétera, etcétera. Dios puede ocurrir, puede ocurrir. Ocurrió alguna vez con Yoshua, ocurre que hay una Con guerra. Yoshua, cuando estaban Continuar con Yoshua peleando, continúa. detuvo el Pero sol y la luna. tal cual, ahora, hizo que el día dure más. Ahora, la tradición judía va a partir, y el Talmud después lo va a decir, Ein somjim alanes, no nos basamos en milagros. Y el judaísmo actual, y lo de, no recuerdo la historia, Miguel, gracias, de los cuervos con Eliau, pero hay muchos de estos ejemplos, no lo recuerdo, o no la sé, muchos de estos ejemplos que existen, la tradición judía después le va a quitar un valor muy, muy grande. Le va a quitar un valor muy grande y la tradición judía va a decir que no nos basamos en milagros, sino en nuestra capacidad de generar con nuestros cambios. Voy a un punto más, a dos cosas. Hoy en día se sigue celebrando Hanukkah porque el pueblo judío adoptó la fiesta de Hanukkah, la ley judía habla de Hanukkah, y porque Hanukkah, como todas las fiestas judías, se van readaptando y resignificando en el tiempo. ¿Todos los judíos entienden Hanukkah? No, mucha gente, muchísimos judíos no encienden la vela de Hanukkah y Hanukkah les pasa de largo. Muchos judíos encienden la vela de Hanukkah y las encienden sin saber por qué, otros las encienden por la purificación del aceite y otros por ambas cosas o por macabeos. No importa, pero Hanukkah es una fiesta que tiene que ver que es central, con la identidad, y el pueblo judío lo sostiene. Y lo que dice Ricardo, claro que hay un vínculo con el solsticio de invierno, y explico, hay dos solsticios en el mundo, y como a pesar de Benedetti, que escribió que el sur también existe, el sur nunca existió, y ahora voy a verlos a todos. Esperen que me voy a sacar a mí. Y de paso veo un montón que no saludé. A pesar de que Mario Benedetti, uruguayo, diga que el sur también existe, toda la cultura se desarrolla en el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio norte, el solsticio de invierno no es el 21 de diciembre, pero ocurre por ahí, en esos días, y esos días los días se están acortando la luz y se alarga la oscuridad. Y el hombre temía que el mundo se termine, porque necesitamos la luz para vivir. Si cada día hay menos luz y más oscuridad, yo tengo que hacer algún tipo de ritual para que vuelva la luz. Después sabíamos y se comprobó por un tema empírico que después aproximadamente del 15, 20, 25 de diciembre los días empiezan a ser más largos y las noches empiezan a ser más cortas. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur al revés. Hoy nos oscurece muy tarde. Estamos hablando del hemisferio norte, nada más. Casi todas las tradiciones antiguas tienen en esa fiesta, en esta fecha o por estas fechas, una fiesta que está vinculada a la luz o a las luces. ¿Por qué? Porque yo tengo que prolongar la luz que se me está acabando. No es casualidad, y de vuelta, acá hay un montón de motivos, pero no es casualidad que para el mundo cristiano Jesús nace el 24 de diciembre, la noche del 24, el 25. Jesús es la luz. ¿Dónde nace la luz? Cuando se está apagando la luz en el mundo. No estoy diciendo que el mundo cristiano inventa Navidad y que Jesús no nació en esa fecha, o que el mundo judío inventa Hanukkah y que no ocurrió, porque históricamente lo de Hanukkah ocurrió. Pero lo que está claro es que casi todos los pueblos tienen rodeados alrededor de esa fecha de diciembre fiestas vinculadas a la luz, porque lo que se estaba dominando en esa época por el invierno era lo que estaba predominando era la oscuridad. Claro, uno no puede entender la fiesta judía o la fiesta cristiana sacándola de contexto y pensando que todo es un invento mío. Acá el amigo tiene una fotocopiadora o una máquina ahí atrás, y yo pretendo que esa máquina, que no sé si es una impresora o qué, no importa qué máquina sea, la inventó él solo y no se basó en todo lo anterior, en lo posterior, y que hay una tecnología y que así llegó. Todo en la historia ocurre así. Entonces yo tengo que entender el contexto, y el contexto en diciembre en el hemisferio norte
que el mundo se acaba, que la luz se acaba. En el mundo, por eso el arbolito de Navidad tiene luces. Claro. Por eso la luz es el símbolo también del pesebre y en el mundo cristiano de Jesús. Y está bien que así sea. Nuevamente cada uno creemos en lo que creemos, tenemos nuestras historias, nuestros relatos, nuestra narración. Lo que sí está claro en el caso de Hanukkah es que fue un hecho histórico. Hay eventos, hay hallazgos arqueológicos, monedas, documentos que están en museos, no mitos que están en sitios o en películas de National Geographic o de History Channel, que son inventos o teorías fabulosas, reales, que hablan de que los macabeos existieron. Uno de los últimos macabeos, y que era descendiente de macabeos por un lado, pero no por otro, fue Herodes. Pero eso es otro capítulo. Y el reino de los macabeos, que logra una independencia en el menos 165, la pierde casi por completo en el menos 30. Pero eso es otra historia de qué ocurrió en la mitad y por qué esto ocurrió, si era evitable o inevitable. Vuelvo a invitarlos que lean Macabeos 1 y Macabeos 2, lo googlean en internet y lo leen en media hora. Toman una de las Biblias con Antiguo y Nuevo Testamento que tienen Macabeos, que hay muchas. Lean Macabeos 1 y Macabeos 2, realmente es muy, muy válido. Llegó Pompeyo a ver acá, espera. No, sí, pero con Pompeyo cuando destruye el templo, el segundo templo, pero esto es posterior. Esto es un poco el final de todo intento de independencia, que más que el año 70 es el 135. Bien, a Rubén, bueno, César Sierra, por favor, fíjate en el chat, que el chat del Zoom, y Miguel también, y todos. Acá hay un número que lo voy a decir en voz alta, anótenlo y me mandan un WhatsApp, por favor, anótenlo, yo voy a decir, más 54 911 281 982 31. Más 54 911 281 982 31. Me mandan un WhatsApp, los que no tengo la suerte de tenerlos y conocerlos. Yo voy a informar bien si el martes que viene sí o si el otro. En principio no. En principio nos vemos el 7 de enero y seguimos estudiando y nos damos unas vacaciones merecidas a todos ustedes que agradezco. ¿Va a transmitir desde Israel? Eduardo, nos vamos por 12 días y, ¿cómo se llama? Y la diferencia horaria es muy fuerte, pero déjenme pensar porque la verdad me duele mucho cuando no doy una clase, me siento muy bien y saber que siempre hay, para mí es una tranquilidad. Entonces déjenme ver si ninguna de las dos, si una de las dos o si nos vemos o las dos juntas. Yo se lo confirmo. Van a recibirlo en el mail. Sí, César, discúlpame, que habilitaste el micrófono. ¿De dónde sos? Contame. Soy de Colombia y mi nombre es César Sierra. Qué pena, más 54 911 281 98231. Está en el chat de Zoom, míralo. Está en el chat de Zoom. Ahí lo ven todos. 254 911 281 98231. César, y un lujo. Mordejai de México. Estamos de México, de Colombia, de Perú. Hoy de Perú hay muy poco. ¿Qué? De Costa Rica, Mordejai. De Costa Rica, es verdad. Es verdad, es verdad. De Buenos Aires, de Argentina, de un montón de lados. Así que agradecerles a todos. Y nuevamente ahí está mi número. Me mandan un WhatsApp. Un abrazo enorme y muchísima, a ver, mensaje nuevo. Y ahí terminé, pero quiero ver. Hag Hanukkah Sameach para todos. Faltan 8 días, pero o 9 días, Hag Sameach para todos. Sí, señor. Abrazo inmenso. Gracias. Un abrazo, gracias.